Buenos días a todos los televidentes, bienvenidos sean aquí a su noticiero de confianza, Química Noticias. Para empezar, este día vamos a darle importancia a la noticia que está recorriendo a todo el estado. La contaminación del aire va en creciente movimiento y cada vez nos va consumiendo más en nuestra atmósfera. A continuación, nos dirigiremos con nuestro reportero de campo, Eugenio Guzmán, para que nos dé un poco a conocer de esta situación. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, me encuentro en el estado de Aguascalientes, un estado que cada vez se ve más afectado por la creciente contaminación del aire. Y bueno, ahorita vamos a mencionar algunos compuestos que se encuentran suspendidos en el aire que respiramos y que, y que contribuyen a la contaminación. En cuanto a sustancias químicas, podemos encontrar diferentes, pero las principales son el monóxido y el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, así como el ozono. También podemos encontrar ciertas partículas sólidas, entre estas están las partículas suspendidas, que pueden ser sólidas o líquidas, que son de pequeño tamaño, y por este mismo tamaño pequeño son cargadas constantemente por el aire. Además, hay algunos compuestos... Una disculpa. Hay algunos compuestos orgánicos que igualmente son cargados constantemente por el aire y que respiramos día a día. Bueno, ahora pasaremos con nuestro experto en química, el doctor Diego Arechiga Bonilla, quien nos explicará más sobre las propiedades y composiciones de algunos de los contaminantes que mencioné. Muchas gracias, Eugenio. Como tú ya mencionaste, existen varios contaminantes en el aire. Algunos de los cuales ya mencionaste, te voy a enseñar su estructura de Lewis. Por ejemplo, tenemos el dióxido de azufre, que cuenta con 2 oxígenos conectados por 2 enlaces dobles. Por otro lado, tenemos el dióxido de nitrógeno, que tiene un oxígeno conectado con un enlace sencillo y el otro con un enlace doble. También tenemos el dióxido de carbono, que cuenta, al igual que los de arriba, con 2 oxígenos conectados por 2 enlaces dobles y un carbono en el centro. También tenemos el metano, que cuenta con 4 hidrógenos alrededor y un carbono en el centro, todos conectados con enlaces sencillos. Y por último tenemos el CH3Cl, que tiene 3 hidrógenos conectados con enlaces simples y un cloro conectado con un enlace simple. Gracias. Bueno, ahora les voy a explicar algunas de las características con las que cuentan estas moléculas. El SO2 es una molécula polar, tiene una estructura molecular angular y tiene fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo y de dispersión. Luego, el NO2 también es una molécula polar, también tiene una estructura molecular angular y de fuerzas intermoleculares solo tiene de dispersión. El CO2 es una molécula no polar, tiene una estructura molecular lineal y tiene fuerzas intermoleculares de dispersión. Luego, el CH3Cl tiene una estructura molecular tetraédrica, es una molécula polar y sus fuerzas intermoleculares son dipolo-dipolo y de dispersión. Y por último, el agua, H2O, es una molécula polar, tiene una estructura angular y cuenta con 3 diferentes tipos de fuerzas intermoleculares, que son los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión. Gracias por las aportaciones de nuestro especialista en química, el doctor Diego Arechiga Bonilla. Y pues él nos mencionó 2 contaminantes muy poderosos, como son el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre. Estos 2 contaminantes llegan a la atmósfera después de que se da la quema de combustibles fósiles, ayudando a que los vapores lleguen, se mezclen con las nubes, con el vapor del agua, lo que nos produce lluvia ácida. Al entrar en contacto estos óxidos con el agua, se generan otros 2 contaminantes muy corrosivos, como son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Y a continuación, igual nuestro experto en química nos explicará un poco más acerca de estos contaminantes que se producen con la lluvia ácida. Bueno, como mencionó mi compañero Juan Manuel, al combinar los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre se generan 2 tipos de ácidos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico.
El ácido nítrico cuenta con una estructura piramidal trigonal que se puede ver reflejada aquí. Es una molécula polar y de fuerzas intermoleculares tiene puentes de hidrógeno y de dispersión. Por otro lado, el ácido sulfúrico tiene una estructura tetraédrica, como la que se ve reflejada aquí. También es una estructura polar y al igual que el ácido nítrico tiene puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión. Nuevamente muchas gracias por la aportación de nuestro experto en química, el doctor Diego Arechiga, como siempre tan pertinente su aportación. Y pues bueno, hablando de todo este tema de la contaminación y sobre si nos vamos a quedar en algún momento sin aire para vivir y todo eso, cabe mencionar algunos acuerdos internacionales y nacionales que se han hecho para regular todo este tema de la contaminación, para poder llegar a tener una atmósfera limpia y poder seguir teniendo un aire de calidad. Pues un ejemplo de estos acuerdos son el Acuerdo de París, firmado en el 2015, otra es la Directiva de Calidad del Aire de la Unión Europea, las normas oficiales mexicanas de la calidad del aire del ambiente y la PRONAIRE, que es el Programa Nacional para la Gestión Integral de la Calidad del Aire. A continuación iremos con nuestro reportero, el cual está en las calles viendo todo este tema de la contaminación del aire. Bueno, y ahora nos encontramos con un ciudadano de Aguascalientes. Vamos a ver qué tipo de propuestas tiene la ciudadanía para intentar resolver este tipo de problemáticas. ¿Qué material propondrías tú que podríamos utilizar para crear filtros o algún tipo de instrumento que nos ayudara con la contaminación del aire? Bueno, pues yo creo que propondría el carbón activado debido a sus propiedades físicas y químicas, las cuales pueden ayudar a la absorción de químicos en el aire. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, la respuesta del ciudadano que entrevistamos resultó ser bastante acertada, porque el carbón activado sí es un compuesto que puede ser utilizado como elemento principal de los purificadores de aire, y que de hecho este compuesto ya está siendo el centro del desarrollo de muchas tecnologías que buscan purificar el aire alrededor del mundo. El carbón activado es un compuesto ideal principalmente por sus propiedades. En este interactúan fuerzas de dispersión y además es un compuesto poroso. Estas dos estimulan el que los contaminantes se adhieran a este compuesto y que el aire que salga sea limpio y seguro de respirar. Sin embargo, el uso del carbón activado tiene sus pros y sus contras. El carbón activado es un material relativamente fácil de conseguir y es bastante accesible económicamente, por lo que tiene potencial de ser utilizado en muchas partes del mundo. Sin embargo, se tendría que analizar específicamente qué tipo de sustancias se quieren sustraer a partir de este elemento para adaptarlo y alterar algunas de sus características. Además de que puede perder algo de efectividad a lo largo de su vida útil, por lo tanto requiere mantenimiento. Después de toda la información recabada en este reportaje y de hablar con grupos líderes en ambientalismo, en ciencia y tecnología, podemos recabar algunas de las propuestas más interesantes y prometedoras sobre el uso y la adaptación del carbón activado en filtros usados para diferentes circunstancias, industrias y espacios. Tenemos, por ejemplo, el uso de un filtro a base de carbón activado que se instalaría en el escape de los coches. Este absorbería los contaminantes emitidos por los vehículos y reduciría en gran parte las emisiones de dióxido de carbono en el ambiente. Además está el uso de este tipo de compuestos en purificadores de oficina y de hogar, lo cual ayudaría a que los espacios cerrados tengan aire más puro. Bueno, yo como experto en química puedo concluir que el problema con la contaminación del aire es muy importante y considero que se debería de investigar más al respecto sobre cómo utilizar diferentes compuestos y elementos para la eliminación de estos contaminantes. Y bueno, yo después de haber hecho el reportaje en campo y experimentar de primera mano lo que es la contaminación del aire creciente en el estado de Aguascalientes, puedo concluir que es de suma importancia que comencemos a tomar acción, que tomemos acción personal y que además impulsemos el desarrollo de la ciencia y la tecnología para resolver esta problemática. Pues muchas gracias a todos los participantes dentro de este reportaje y este noticiero. Y pues luego de escuchar todo esto, ya sea de la población, del experto en química, de nuestro reportero en campo,
Pues yo les podría llegar a dar la conclusión de que es muy importante seguir invirtiendo en estas tecnologías para poder generar filtros que nos ayuden a purificar el aire. Y pues estas propuestas de los filtros de carbono son bastante accesibles a mi percepción, por lo que sería bueno intentar hacer un prototipo y seguir probándolo para desarrollar más esta tecnología. Y pues por nuestra parte es todo. Espero que nos acompañen para el próximo capítulo de este su noticiero, Noticias Químicas.